Hola a todos. En este cuarto y último video del tema 4 de la asignatura de sistemas digitales, veremos el método de los mapas de Carnot para la reducción y simplificación de expresiones booleanas. Entonces, como aparece aquí en la diapositiva, básicamente el mapa de Carnot, a diferencia de los métodos que hemos visto anteriormente, como las leyes, las reglas y los teoremas del álgebra, es un método sistemático para la reducción de las expresiones, ¿ya? Y no depende entonces de nuestra habilidad para recordar cuáles eran las leyes y las reglas y los teoremas, sino que es un método mecánico que se aplica y que siempre llega al óptimo, a la expresión mínima. El mapa de Carnot tiene similitudes con la tabla de verdad en que muestra todas las posibles combinaciones de entrada y salida durante resultantes para cada una de ellas. O sea que cada una de las combinaciones de la expresión algebraica están reflejadas en el mapa de Carnot, al igual que cada una de las expresiones se ve reflejada en la tabla de verdad. Finalmente, los mapas de Carnot funcionan para reducir expresiones de 2, de 3, 4 y 5 variables, ¿ya? Esto es el número de variables en el dominio. Y a continuación entonces se verá cómo utilizar el método para 3 y 4 variables. Aquí podemos observar el mapa de Carnot de 3 variables en la figura al lado derecho. Entonces, como dice el párrafo, el mapa de Carnot es una herramienta para simplificar lógica combinacional con 3 o 4 variables, en realidad hasta 5, también 2 variables, pero en particular vamos a observar acá 3 y 4 variables. Entonces, para simplificar expresiones con dominios de 3 variables, requeriremos 8 celdas, ¿ya? Porque son las 8 posibles combinaciones que podemos encontrar, por ejemplo, en la tabla de verdad. Si observamos entonces la configuración, o la disposición, mejor dicho, de las expresiones en la tablita esta, en el mapa de Carnot, esta tabla entonces es el mapa de Carnot, no entendemos bien cuál es la lógica para disponer los términos de esa forma. Entonces, la lógica es la que se explica a continuación. Primero que todo, antes de explicar cómo se disponen los términos, vamos a ver una característica de estos términos, y es que cada expresión, cada término en una celda difiere del adyacente solamente por un literal. Por ejemplo, vemos las celdas superiores y podemos ver que la de la izquierda representa a la expresión A complemento, B complemento, C complemento, mientras que la de la derecha representa a la expresión A complemento, B complemento, C. Por lo tanto, aquí la diferencia es solamente del último literal, donde C está complementado a la izquierda y no está complementado a la derecha, ¿ya? Si ahora observamos entonces la celda A complemento, B complemento, C con la inferior, observamos entonces que la inferior es A complemento BC. Y nuevamente la diferencia es del literal, en este caso del centro, ¿ya? Donde arriba está como B complementado y abajo está B sin complementar. El primer literal y el último se mantienen. Y así entonces entre celdas adyacentes observamos que ahora sí, entonces las celdas son usualmente etiquetadas usando ceros y unos, ¿ya? Estos ceros y unos son los que vienen directamente de la tabla de verdad. Entonces, recordamos, en la tabla de verdad tenemos entonces las variables en la fila superior, por ejemplo A, B, C, y luego anotamos todas las posibles combinaciones de esas variables A, B, C como 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y así hasta llegar a la última combinación que es el 1, 1, 1. Así que básicamente lo que aparece aquí en la tabla es todas esas combinaciones pero dispuesto de una forma donde, como podemos observar, en la etiqueta que está a la izquierda, ¿ya? Aparecen entonces las dos variables A y B y aparecen las posibles combinaciones binarias de estas dos variables A y B, ¿ya? Si observamos
con mayor detalle nos vamos a dar cuenta que la forma en que están dispuestas las combinaciones no es la misma que en la tabla de verdad. En la tabla de verdad, las posibles combinaciones de las variables a, b y c están dispuestos como si fuese una cuenta binaria, ¿ya? Entonces partimos con el 000, el 001 y así vamos aumentando de forma binaria. Mientras como está dispuesto acá en la tabla, en el mapa de Carnot, la cuenta es más bien utilizando el código Gray, si se fijan, ¿ya? Entonces, como dice, los números se ingresan en código Gray para forzar que las celdas adyacentes difieran de solo una variable, ¿ya? Entonces, como el código Gray tiene esa característica, si nosotros ingresamos los términos utilizando el código Gray, ¿ya? Vamos a lograr ese objetivo, que hacer que los términos adyacentes difieran solamente de un valor binario. Entonces, por eso es que partimos con la cuenta 00, ¿ya? O sea, A y B toman en la primera fila los valores 0 y 0. En la segunda fila A y B toman los valores 0 y 1. En la tercera 1 y 1. Y en la cuarta 1 y 0. ¿Ya? Y luego tenemos dos columnas. Estas dos columnas representan entonces a la variable C. ¿Ya? Y dado que tenemos una sola variable, entonces hay solamente dos columnas, dos cuentas, el 0 y el 1. ¿Okay? Así que ahora sí, cuando queramos anotar el término en cada uno de las celdas, los términos respectivos, entonces es simplemente observar el código binario que se forma con las etiquetas en este caso de la izquierda, con la etiqueta superior. Y en la celda entonces que tenemos la superior izquierda representaría al término 000, ¿ya? Y lo que me faltó mencionar es que los términos que estamos anotando, ingresando en esta tabla, son los términos de la suma de productos. Entonces, como son términos de sumas de productos, los ceros representan a variables complementadas y los unos representan a variables sin complementar. Porque esa es la característica de las sumas de productos. Ustedes vean el video anterior y ahí recordarán que siempre que hay suma de productos, entonces los ceros significan variables complementadas, los unos significan variables sin complementar. Veamos entonces, como dice acá, los unos se leen como la variable real y los ceros como las variables complementadas. Entonces ahora sí podemos observar cómo están dispuestos los términos, ahora sin utilizar números binarios, sino que utilizando las mismas variables. Como dice aquí, uno podría utilizar las variables directamente y distinguir si están complementadas o no directamente, así utilizando los símbolos y no utilizando números, ¿ya? Tiene la ventaja que es más fácil luego el proceso que viene a continuación, que es la simplificación, es más fácil identificar cuáles son los términos de la expresión. Pero tiene la complejidad que va a demorar más crear la tabla, ¿ya? Es más fácil crear una secuencia de números en código Gray que hacer una secuencia en las variables como se ven aquí en la figura. Así que uno es lo que se demora en crear la tabla, es la desventaja, y en el otro caso es lo que se demora en solucionar la tabla, que es lo que vamos a ver a continuación, es su desventaja. Así que en general lo que se utiliza son los números binarios como vimos en la diapositiva anterior. Aquí un ejemplo, bueno, ¿qué términos corresponderían a las celdas que están aquí en amarillo? Entonces vemos que esta celda de acá está compuesta por la variable A complemento, B y C complemento. Es fácil de verlo porque está anotado literalmente, ¿ya? La celda inferior amarilla entonces sería A sin complementar, B complementado y C sin complementar, ¿ya? Es simplemente ver la posición de la celda. Y con eso ya tenemos entonces la expresión, ¿ya? Como está acá. Como se ve, entonces si están con letras y no con números, es más fácil de identificar. Pero para crear estas etiquetas, la de la izquierda y la superior, nos vamos a demorar quizá un poco más. Ok, entonces la extensión del mapa de Carnot de 3 variables es el mapa de Carnot de 4 variables y se ve como está aquí desplegado. Entonces tenemos nuevamente todas las combinaciones de las variables, en este caso como son de 4 variables tenemos A, B, C y D. Entonces A y B aparecen en las etiquetas de la izquierda y C y D aparecen en las etiquetas superiores. Así que nuevamente si nosotros queremos crear este mapa tenemos que pensar en los números en código Gray. Sería el 00,
0, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ya? Lo mismo de forma horizontal. Entonces partiríamos con 0, 0, o sea, complemento, complemento. 0, 1, o sea, complemento sin complemento. 1, 1, sin complemento, sin complemento. Y 1, 0, sin complemento, con complemento. ¿Ya? Y así es donde creamos entonces este mapa que se ve aquí a continuación. Estas flechitas azules en realidad todavía no tienen sentido hasta que expliquemos cómo se resuelve el mapa, porque en realidad el método, la forma de usar el mapa está compuesto por dos etapas. Una etapa es donde uno ingresa a las expresiones y la otra etapa es donde uno resuelve las expresiones, como vamos a ver a continuación. Bueno, de nuevo, las celdas están situadas inmediatamente, las celdas adyacentes están situadas inmediatamente a ella por cualquiera de sus 4 lados. Ya, ok, bueno, eso no importa. Ya, o sea, en el fondo. Aquí lo que estamos diciendo, ¿qué se entiende por adyacencia? Adyacentes son las celdas que están físicamente, o sea, que están de forma continua, de forma horizontal y vertical. ¿Ya? Horizontal, vertical, por ejemplo, si consideramos esta celda que estoy indicando aquí con el láser, pero no la diagonal. ¿Ya? Por ejemplo, esta celda de acá, si nos fijamos, tendríamos A complemento, B complemento, C complemento, D, y no es adyacente de la que estoy indicando ahora, que es A complemento B, C, D. ¿Por qué? Porque si se fijan, difiere de más de una variable. Difiere de... ¿cuáles variables? Bueno, aquí tenemos A complemento B complemento, así que con la que está acá abajo es B sin complementar, el B ya difiere. Y acá arriba tenemos C complemento D y abajo tenemos C y D, así que C también difiere, o sea que difiere B y difiere C, por lo tanto no son adyacentes también por ese sentido. Pero sí son adyacentes con la celda que está arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Y luego tenemos la adyacencia cíclica que menciona acá, que en realidad las celdas que están en los extremos o en los bordes también son adyacentes de las celdas que están en el otro extremo o el otro borde. Por ejemplo, esta celda que está en esta esquina superior derecha es vecina de la celda que está en el extremo superior izquierdo, ¿ya? Porque si observamos también difieren de una sola variable. En este caso tenemos A complemento, B complemento, C complemento, D complemento, y en el otro extremo tenemos A complemento, B complemento, C, D complemento. Así que solamente la variable C es la que difiere, ¿ya? Lo mismo hacia abajo. Esta celda que está acá superior derecha es vecina de la celda inferior derecha, que estoy indicando acá. Y cada una de las celdas entonces que están, por ejemplo, que está acá, A complemento, B, C, D complemento, es vecina también de la que está en el otro extremo y así. Así que existe este concepto de la vecindad cíclica, o sea que no es solamente la adyacencia que ustedes pueden observar, sino que también considerando como que ustedes al pasar al extremo derecho aparecen de nuevo por el extremo izquierdo o al considerar el extremo superior, entonces aparecemos de nuevo, por así decirlo, en el extremo inferior. Pero no diagonal, nunca diagonal. Ok, entonces minimización de una suma de productos mediante los mapas de Carnot. Entonces, como se ha comentado en las diapositivas anteriores, el mapa de Carnot se utiliza para reducir expresiones booleanas al mínimo. El objetivo, entonces, siguiendo el sentido del punto anterior, una suma de productos minimizada está formada por el mínimo número de términos, productos posibles con el mínimo número de variables por término, ¿ya? O sea, básicamente el objetivo es reducir la expresión al mínimo, con tal de que después, al final, cuando implementemos esto de forma física, a través de un circuito integrado o alguna implementación electrónica, entonces ocupemos la menor cantidad de compuertas lógicas, de transistores y todo esto, ¿ya? Entonces, como dice acá, generalmente una expresión suma de productos minimizada puede implementarse con un número de puertas menor que su expresión estándar. Entonces recordemos, la expresión estándar de la suma de productos es donde todos los términos tienen todas las variables del dominio. Mientras que la expresión minimizada
No es así, son sumas de productos igualmente, pero cada término no necesariamente tiene todas las variables del dominio. Al contrario, ojalá tenga la menor cantidad de variables del dominio, entonces para que esté más minimizado. Así que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué entonces vimos la expresión estándar? La idea de haber visto el video anterior, la expresión estándar de suma de productos y producto de suma, es que precisamente utilizando esta expresión estándar es que podemos completar el mapa de Carnot. Ok, entonces el mapa de Carnot de una suma de productos estándar. Los siguientes pasos describen cómo completar los mapas de Carnot de una suma de productos estándar. Entonces, bueno, aquí hay un recetario, que es lo que hay que seguir, pero tiene más sentido ver el ejemplo directamente. ¿Ya? Bueno, el punto 1, así para mencionarlo por último, es determinar el valor binario de cada término de producto. O sea, en el fondo, cada uno de los términos que aparecen en la expresión tenemos que identificarlos con sus valores binarios. Y eso también lo podemos sacar directamente de la tabla de verdad. Y luego, a medida que evaluamos cada término, colocamos un 1 en el mapa de Carnot en la celda que tiene el mismo valor que dicho término. O sea, los términos 1 de la tabla de verdad o aquellos términos que aparecen en la expresión de suma de productos estándar son los que nosotros entonces ingresamos en el mapa de Carnot y le escribimos, le anotamos un 1 en la celda del mapa de Carnot. ¿Ya? Entonces luego cuando hayamos completado el mapa de Carnot correspondiente a la suma de productos dada, en dicho mapa habrá tantos unos como términos en la expresión. Claro, si la expresión de suma de productos estándar tiene, por ejemplo, 5 términos, entonces el mapa de Carnot, cuando esté completo, aparecerán 5 unos en los distintos casilleros. O otra forma de verlo, 5 casilleros estarán con un 1. Y los ceros no es necesario que los anoten en el mapa de Carnot porque simplemente anotando un 1 en los que sí están expresados en la expresión, entonces con eso basta para distinguirlos. ¿Ya? Los ceros en general no se anotan. Aquí hay un ejemplo entonces. Mapa de Carnot de 3 variables. Esta es la expresión que nos dan. Es A complemento, B complemento, C complemento, bueno, y todo lo que ven acá. Entonces el primer paso es obtener su valor binario. Recordemos, los variables complementadas representan ceros y las sin complementar son unos. Y luego ubicamos la expresión dentro del mapa de Carnot. Entonces en el primer caso, el 0, 0, 0, lo ubicamos en la celda que está compuesta precisamente por estos valores binarios en el mapa de Carnot. 0, 0 y el 0. Anotamos un 1. Luego, el siguiente término, 0, 0, 1. Buscamos de nuevo, es la fila del 0, 0, pero ahora la columna del 1. Tercer término es 1, 1, 0, así que buscamos la fila del 1, 1 y la columna del 0, y anotamos un 1. Y el último es 1, 0, 0, buscamos la fila del 1, 0, que es acá, y la columna del 0, que es acá. Y ahí entonces tenemos completo nuestro mapa de Carnot. Habían 4 expresiones y terminamos con un mapa con 4 unos anotados en las celdas. Aquí hay un ejercicio entonces para ustedes, transformar la siguiente suma de productos estándar en un mapa de Carnot. ¿Ya? Está entonces esa expresión. La idea es que ustedes hagan el ejercicio de crear su mapa de Carnot y luego entonces verificando que cumplan con la condición de que los valores binarios respeten el código Gray y luego entonces eh, inscriben unos donde correspondiente a los términos de esta expresión que aparece. Y luego tenemos el ejercicio 2 donde pueden observar entonces que el mapa de Carnot es de 4 variables. Así que tenemos que crear un mapa de Carnot de 4 variables y pasar estos valores, estos términos a sus valores binarios y luego identificarlos en el mapa de Carnot y anotar unos. También está la posibilidad de tomar un atajo en el sentido de que si nosotros tenemos una expresión que no está expresada como suma de productos estándar y queremos pasarla, o sea, y queremos reducirla, en vez de que de esa expresión que no está ni optimizada, no está ni simplificada por un lado, ni tampoco está en el formato estándar, en vez de tomar esa expresión y llevarla al formato estándar, pasarla al mapa de Carnot y luego reducirla o simplificarla, nosotros podemos pasar directamente de esa expresión que no está en formato estándar al mapa de Carnot, ¿ya? Sin pasar al formato estándar. Entonces,
eso, bueno, expliquemos el término o sea, esta técnica con un ejemplo. Aquí tenemos una expresión entonces de suma de productos, pero no está en formato estándar. Lo que haríamos normalmente sería entonces que cada una de estas expresiones tendríamos que extenderla y convertirla en un formato estándar, por lo tanto, veríamos que el número de términos empezaría a aumentar. No habría solamente 3, habría mucho más que 3. Pero en vez de hacer eso, nosotros lo que podemos hacer es hacer el siguiente truco. Cuando tenemos, por ejemplo, un término, vamos a ver de atrás para adelante. Cuando tenemos un término que tiene las 3 variables, ya este es un mapa de Carnot de 3 variables y tenemos un término que tiene las 3 variables, entonces es fácil porque, por ejemplo, aquí tenemos A por B por C complemento. Entonces simplemente lo ubicamos en el mapa, vemos la columna, o sea, perdón, la fila del 1, 1 que está acá y la columna del 0 y anotamos este 1, ¿ok? Se anota. Pero cuando tenemos un término que le falta una variable acá, en este caso le falta la C, eso quiere decir lo mismo que lo anterior, solo que anotamos, en vez de un 1, anotamos dos unos, anotamos dos expresiones. Uno para la variable C y otro para la variable C complemento. O dicho de otra forma, uno para la columna 0 o C igual a 0 y el otro para la columna C es igual a 1. Entonces, ¿cuál es la expresión? A por B complemento, o sea, esto es 1, 0. ¿ya? Buscamos entonces la fila 1, 0, que es la que está acá, y anotamos unos en ambos casos para el C igual a 0 y para C igual a 1. Así que anotamos el 1 que está acá y el 1 que está acá. ¿ya? Y luego tenemos el otro caso donde tenemos una expresión que tiene solamente una variable, por lo tanto le faltan dos. ¿ya? Esa variable es A complemento, así que lo que vamos a hacer es simplemente buscar aquí en las filas, buscamos cuáles son las filas que tienen A complemento, o sea que A es igual a 0. Y son las dos primeras filas. Así que para las dos primeras filas hacemos todas las combinaciones de las variables que faltan, o sea, falta B y falta C. Así que hacemos toda la combinación de B igual a 0 y B igual a 1, o sea que son estas dos filas. Y hacemos todas las combinaciones de C igual a 0 y C igual a 1, así que hacemos las dos columnas. ¿ya? Por lo tanto, para esta expresión que tenemos acá, A complemento, anotamos 4 unos. El 1, bueno, como aparece aquí en la figura. ¿ya? Por lo tanto, pasamos directamente de una expresión no estándar de suma de productos a un mapa de Carnot utilizando este método. ¿ya? Puede ser un poco más engorroso y puede dar pie a que cometamos errores. Esa es la desventaja. Si nosotros, en cambio, pasamos esta expresión a una expresión estándar, ¿ya? Y luego la expresión estándar la pasamos a mapa de Carnot, entonces posiblemente cometamos menos errores. Si se fijan entonces debajo de cada una de estas expresiones están todas las expresiones estándar que habríamos hecho si hubiésemos tomado esa molestia de pasarlo primero al formato estándar. Básicamente nos hubiese aparecido una expresión con, ¿cuánto? Con 7 parámetros, ¿ya? 7 términos creo que es. Y esos 7 términos los hubiésemos representado como los unos que aparecen acá. Otro ejercicio para ustedes, obtener el K-map, o sea, el mapa de Carnot de las expresiones que aparecen acá. Este es un mapa de Carnot de 4 variables, podemos ver porque ahí hay 4 variables, el dominio tiene 4 variables. Así que la idea es que pasen directamente cada uno de los términos al mapa de Carnot directamente, sin pasar por el formato estándar. El proceso de minimización de una suma de productos estándar mediante los mapas de Carnot se divide en dos pasos, como habíamos mencionado. Entonces el primer paso es ingresar los unos al mapa de Carnot y el segundo paso es simplificar o reducir estos unos de acuerdo a un método. ¿ya? ¿A qué me refiero con simplificar o reducir? Significa que en realidad más que simplificar o reducir lo que vamos a hacer es agruparlos. Los vamos a agrupar y de acuerdo a un criterio. El criterio es que tenemos que hacer grupos que contengan la mayor cantidad de unos adyacentes. Entonces, ahora es donde aparece la importancia de haber creado un mapa que tiene celdas adyacentes porque nosotros ahora tenemos que agrupar términos según su adyacencia. ¿ya? Y mientras más grande el grupo, ¿ya? mayor va a ser la simplificación de la expresión. Entonces los unos, o sea, los grupos, quiero decir, pueden tener un número de elementos o de celdas que es potencia 2. O sea, puede ser grupos de 1, grupos de 2, grupos de A4 o de A8
o de 16, dependiendo del tamaño del mapa de Carnot. Si es un mapa de Carnot de 4 variables, entonces la máxima cantidad de celdas son, o sea, la cantidad de celdas, mejor dicho, son 16 exactamente. Un mapa de Carnot de 3 variables tiene 8 celdas y uno de 2 variables tiene 4 celdas y así. Ok, entonces cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Bien, eso lo vamos a ver, esto también es un recetario que quizás no se entiende tanto hasta que veamos el ejemplo. ¿Ya? Veamos, incluir cada grupo el mayor número posible de unos de acuerdo a la regla 1, ¿ya? Que es agrupar con potencia de 2. Y cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Veamos en el ejemplo y se va a entender más estas 4 reglas para la agrupación de unos. Entonces aquí vemos un mapa de Carnot de 3 variables y vemos que tiene los unos ya ingresados. Y ahora vamos a proceder a la agrupación. En primera instancia entonces tenemos que hacer grupos de unos ya adyacentes. Entonces sabemos que por ejemplo el 1 que está acá no es adyacente con el 1 que está acá, por lo tanto no pueden formar parte del mismo grupo, son dos grupos distintos. Entonces solamente podemos agrupar cuando los unos son adyacentes. Si vemos la adyacencia de esta celda de la 0, 0, 0, vemos que a la derecha no tenemos ningún 1, abajo tampoco, arriba, si vamos a la adyacencia cíclica, tampoco tenemos vecinos, y a la izquierda, que el mismo vecino que el de la derecha, tampoco hay adyacencia. Así que este 1 de acá en realidad no tiene adyacentes, por lo tanto no puede formar grupo con nadie más que consigo mismo. ¿Okay? Si vamos al 1 que estamos indicando ahora, observamos que sí tiene unos adyacentes, que es el inferior, ¿ya? El superior no hay, a la derecha tampoco, a la izquierda tampoco, ¿ya? Que es la misma, digamos, pero sí inferior. Entonces, este 1 es adyacente con este otro, por lo tanto sí pueden formar un grupo, los dos, ¿ya? Si analizamos el 1 de abajo, entonces, bueno, el vecino es el de arriba, y nuevamente. Este 1 que está acá también es vecino del de la izquierda, que también es el de la derecha. Así que aquí viene el tema. La pregunta es, ¿estos tres unos pueden ser un grupo? Y por un lado sí, porque son adyacentes, pero por otro lado no, porque el grupo tendría 3 elementos y los 3 elementos no son potencia de 2. O sea, pueden haber grupos de un elemento, de 2 elementos y de 4 elementos. Y no podemos incluir a este elemento, a este uno que está en la esquina, porque en realidad no es adyacente de ellos. Así que lamentablemente no podemos hacer un grupo de 3, tenemos que hacer dos grupos de A2. ¿Ya? El objetivo, recordemos entonces, es crear grupos lo más grandes posibles. ¿Ya? Veamos cómo queda esto. Entonces el primer grupo se formaría con los dos unos inferiores. ¿Ya? Segundo grupo con estos dos unos de acá. Entre paréntesis, los unos se pueden repetir. Por ejemplo, el 1 que estoy indicando ahora, el de la celda 111, está en dos grupos y con eso no hay ningún problema, ¿ya? O sea, los elementos no porque hayan sido utilizados por un grupo no pueden volver a ser utilizados, pueden volver a ser utilizados todo lo que quieran, ¿ya? El tercer grupo entonces es el de este 1 que está aquí en la esquina porque no tiene unos adyacentes. Así que tenemos tres grupos y esos tres grupos luego los vamos a transformar entonces en expresiones simplificadas. Veamos ahora el caso del mapa de Carnot de tres variables aquí abajo. Tenemos en este mapa que hay más unos ingresados, ¿ya? Y nuevamente, entonces, ¿cuáles son los grupos? Bueno, tenemos que analizar la adyacencia de los unos. Vemos que este 1 no tiene vecino ni arriba ni al lado, pero sí tiene un vecino abajo. Así que entre ellos dos hacen un grupo. Este 1 a su vez, que está más abajo, que es el 101, tiene un vecino arriba y tiene un vecino abajo. Pero no podemos crear un grupo de A4, o sea, un grupo de A3, porque 3 no es potencia de 2. Pero también tenemos un vecino acá, que está a la izquierda, ¿ya? Y en este caso, la idea es que todos los... A ver, ¿por qué no se puede hacer un mapa de Carnot de, por ejemplo, el 1 de acá, el 1 de acá, la celda de acá y la celda de abajo? Algo así como una cruz o algo similar. No se puede porque en realidad
adyacencias obligan a que sean en general o cuadrados, ¿ya? O sea, si vamos a tener un grupo de A4, entonces tienen que ser los 4 unos que son vecinos, por lo menos cada uno tiene que tener 2 vecinos, ¿ya? O pueden ser una línea, ¿ya? O sea, puede ser una corrida de unos, también pueden ser un grupo de A4. Pero no podría ser em, este uno de acá, parte del mismo grupo con el de acá, el de acá y el de acá, ¿ya? Veamos cómo queda. Entonces aquí tenemos otro grupo de unos, ¿ya? O sea, en general no está generando, estamos creando grupos de A2 porque no podemos generar grupos de A4. Salvo este grupo de acá. Aquí sí que podemos generar un grupo de A4. ¿Por qué? Porque en este caso estos dos unos son vecinos de estos dos unos, ¿ya? Y aquí sí que podemos generar entonces un grupo de A4, ¿ya? Ojalá pudiésemos generar un grupo de A8 porque ahí simplificamos, vamos a ver más adelante, toda la expresión al mínimo que sería un 1, ¿ya? Bueno, eso ahora no tiene sentido, más adelante lo vamos a entender. Así que bueno, este mapa de Carnot ya están todos los unos agrupados. Uno termina de generar la agrupación cuando están todos asignados a un grupo y ahí termina. Así que tenemos un grupo que está compuesto por 2 términos, otro grupo está compuesto por 2 términos y otro grupo está compuesto por 4 términos. Aunque hayan 2 términos que se repitan, eso no importa. Ahora vemos este mapa de Carnot que tiene 4 variables, ¿ya? Por lo tanto tiene 16 celdas. Y si ahora queremos agrupar, entonces tenemos que observar dónde hay grupos de A8. No podemos hacer ningún grupo de A8 que sean todos adyacentes entre sí. Entonces nos queda la opción de hacer grupos de A4. Para hacer grupos de A4, entonces tenemos este cuadrado que está acá, ¿ya? Donde todos estos unos son vecinos entre sí, así que aquí podemos hacer un grupo de A4. Tenemos esta corrida de unos que tenemos acá, donde también podemos agruparlos en un grupo de A4. Y tenemos estos unos que tenemos acá, donde si aquí hubiese en la celda 0011 hubiese un 1, entonces podríamos hacer un grupo de A4 también, pero dado que no está, entonces en realidad estos dos no son vecinos de otros dos, sino que uno solo es vecino del de acá, por lo tanto no podemos hacer un grupo de 3, por lo tanto a este lo único que podemos hacer es agruparlo en un grupo de A2, como vemos a continuación. Tenemos el grupo de A4 de acá, tenemos el grupo de A2, ¿ya? No podemos hacerlo más grande, como les dije, porque no tiene dos vecinos más. Y tenemos este grupo de A4 que está acá. Y como les decía, aquí hay dos que se repiten, pero eso no importa. Lo importante es que todos los unos estén en un grupo y que estos grupos sean los más grandes posibles. Ese es como el objetivo final. Y tenemos el último mapa de Carnot, donde tenemos, bueno, varios unos más. Y si ahora queremos agrupar, entonces podemos ver que tenemos aquí en la columna de la izquierda 4 unos y en la columna de la derecha 4 unos. Y estos son todos vecinos entre sí. El uno de acá es vecino del de acá. Este de la segunda fila es vecino del extremo derecho de la segunda fila y así. Así que estos 4 los podemos agrupar en el mismo grupo con los 4 que están a la izquierda, ¿ya? Y ahí hacemos un grupo de A8, que es mejor que hacer, por ejemplo, dos grupos de A4. Mientras más grandes los grupos, mejor porque las expresiones se reducen más. Entonces ahí nos quedaría los 3 unos que están en el centro. Estos dos unos, para cubrirlos, entonces necesitamos ver cuáles son sus vecinos y tenemos estos dos vecinos y podríamos hacer aquí entonces un grupo de A4. Con ese grupo de A4 entonces estos dos ya están cubiertos y nos queda el último uno que tenemos que asignárselo a un grupo, y para que no esté solo entonces lo podemos agrupar con el uno que está al lado y ahí nos quedaría un grupo de A2. No podemos hacer un grupo de A4 porque este uno no tiene un vecino acá, así que lo más que podemos hacer es un grupo de A2. Veamos cómo queda. Entonces tenemos el grupo de A4 de acá, tenemos el grupo de A2 y tenemos el grupo de A8, los 4 de acá que se unen por el otro lado con los 4 de la izquierda. Entonces ahí ya nos vamos familiarizando sobre cómo crear las agrupaciones de unos, ¿ya? Y luego, como se imaginarán, estos grupos pasan a ser expresiones simplificadas, como vemos a continuación. Entonces la segunda parte es: cada grupo de celdas que contiene unos da lugar a un término producto compuesto por todas las variables que aparecen en el grupo en solo una forma.
no completada o completada, ¿ya? O sea, nosotros cuando hacemos grupos vamos a ver que hay un término que se repite. Ese término que se repite es el que es finalmente la expresión simplificada, y todos los términos que no se repiten, o sea, que difieren entre las celdas, esos términos se eliminan, ¿ya? Entonces, determinar la operación producto mínima para cada producto. Cuando nosotros logramos crear, a ver, primero estamos hablando del mapa de Carnot de tres variables. En un mapa de Carnot de tres variables, o sea, aquel mapa que tiene 8 celdas, cuando hacemos un grupo de 1, entonces ese grupo de 1 va a tener el máximo número de variables, que en este caso son 3, ¿ya? O sea, un grupo formado por una única celda da lugar a un término de 3 variables, ¿ya? Pero si logramos hacer un grupo que tiene dos términos, ¿ya? Dos expresiones, dos unos adyacentes, entonces vamos a haber logrado reducir una variable, ¿ya? Por lo menos. Así que de 3 vamos a pasar a 2. Vamos entonces con un grupo de A2 poder formar un término de dos variables, ¿ya? Y ahora si en vez de un grupo de 2 logramos formar un grupo de A4, vamos a haber logrado eliminar dos variables, ¿ya? Por lo tanto nos va a quedar, de las tres variables originales, nos va a quedar que ese grupo de A4 va a formar una expresión o un término que solamente va a contener una sola variable, ¿ya? Y por último, recordemos que el mapa de Carnot de tres variables tiene 8 celdas. Si por algún motivo nos aparecen las 8 celdas ocupadas, ¿ya? Entonces eso significa que en cualquier caso el resultado siempre va a ser 1, ¿ya? O sea, la expresión es siempre 1. Fin. ¿Ya? Esto cambia con el mapa de Carnot de 4 variables. Entonces, de nuevo, si tenemos un grupo formado por una sola celda, ahí vamos a tener el máximo de variables, que en este caso es 4 variables, ¿ya? Mapa de Carnot de 4 variables. Por lo tanto, eso nos da lugar a un término que tiene 4 variables, ¿ya? Pero si logramos hacer un grupo que tiene dos celdas, ¿ya? Entonces vamos a haber logrado eliminar una variable. Por lo tanto, de las 4 originales nos vamos a quedar con un término que genera, o sea, que contiene 3 variables. Bueno, y así, ¿ya? Esto quizás no se entiende hasta que veamos el ejemplo a continuación, ¿ya? Veamos. Entonces aquí tenemos un mapa de Carnot de 3 variables. Tenemos 3 términos anotados. Vamos entonces primero a hacer la agrupación. Tenemos la agrupación entonces, un grupo de A2 que representan estos dos términos, que es el 000 y el 010, y otro grupo que representan a los términos 010 y 011, ¿ya? Entonces una vez que agrupamos a los unos, están todos los unos agrupados, o sea, cada uno ya tiene un grupo, entonces pasamos a transformar estos grupos a sus respectivas expresiones simplificadas. Entonces, en un grupo va a haber un término que se mantiene. Por ejemplo, en el grupo de acá tenemos por un lado 0, 0, 0 y en el término de abajo es 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, en estos dos términos, ¿cuáles son los términos que se mantienen o las variables que se mantienen? Las variables que se mantienen son el a igual a 0 y el c igual a 0. Y por otro lado, el término que difiere es b, porque arriba b es igual a 0 y abajo b es igual a 1. Por lo tanto, es la variable b la que desaparece y este grupo de acá entonces va a representar a la expresión A0, C0. ¿Okay? Lo mismo va a suceder entonces con el grupo de abajo. Vamos a ver que ahora más directo, en vez de preguntarnos cuáles son los términos que se mantienen, preguntémonos directamente cuál es el término que difiere. Entonces, entre estos dos, el que difiere es C, porque en esta celda C es igual a 0 y en esta otra celda C es igual a 1. ¿Okay? Entonces, la variable C va a desaparecer y el grupo va a estar o va a representar la expresión A0, B1, ¿ya? Y C no va a estar en la expresión. Por lo tanto, como muestra acá, el grupo vertical se lee A complemento, C complemento, ¿ya? ¿Por qué? Porque A es 0 y C es 0. Recordemos que 0 representa el complemento. Y el 4, entonces, el grupo horizontal se lee A complemento B. ¿Por qué? Porque C desaparece, porque es el que difiere entre estos dos elementos, y lo que se mantiene es A complemento y B, ¿ya? O sea, A0, B1. Así que la expresión simplificada, luego de haberla pasado por el mapa de Carnot, es la que aparece acá.
A complemento C complemento más A complemento B. En estricto rigor, si esto lo pasamos a compuertas lógicas, tendríamos tres compuertas lógicas, dos compuertas AND, una aquí, otra acá, y una compuerta OR que las une, ¿ya? Que es la que representa la suma. Si observamos, podríamos hacer un factor común, que sería el A complemento, y eso estaría multiplicando entonces a C complemento más B. Y en ese caso tendríamos una expresión que se podría implementar con solamente dos compuertas lógicas, ¿ya? Pero bueno, el mapa de Carnot ya lo deja bastante reducido, la expresión al mínimo, así que con eso basta, ya no es necesario seguir tratando de optimizar, dejémoslo así, ¿no? Otro ejemplo entonces con cuatro variables, tenemos los unos como se ven a continuación, y la idea primero entonces es agrupar. Hacemos cuatro grupos de A4, ¿ya? Vemos la adyacencia no nos permite hacer un grupo de 8, así que hacemos nuestros... ¿Cuántos grupos? Tenemos solamente dos grupos y cada grupo tiene 4 elementos. Y ahora tenemos que preguntarnos entonces, bueno, ¿qué expresión representa, por ejemplo, el grupo del medio? Veamos el grupo del medio. Vemos entonces que aquí, entre estas dos columnas, ¿cuál es la variable que difiere? Bueno, aquí tenemos C complemento y al otro lado tenemos C sin complementar. Por lo tanto, C es la variable que difiere, por lo tanto C se va a ir de esta expresión, ¿ya? Y si vemos ahora las filas, entre la fila superior y la fila inferior, ¿cuál es el término o la variable que difiere? La variable que difiere en este caso es esta, que representa a B. Por lo tanto, B también se va a ir de esta expresión. Así que por un lado tenemos C que la eliminamos de la expresión y B que la eliminamos de la expresión. Por lo tanto, nos va a quedar ¿qué cosa? Nos queda la expresión en términos a las variables que se mantienen. Sería A sin complementar y D sin complementar, ¿ya? Porque aquí D es igual a 1 y aquí también D es igual a 1. O sea, AD sería la expresión que sale de este grupo de acá. Y lo mismo podemos hacer con el grupo de arriba. Entonces vemos que entre esta columna y esta columna lo que difiere es el bit, el primer bit, el más significativo, que representa la C. O sea, C, la variable C difiere entre los dos, por lo tanto C se elimina. Y entre estas dos filas la variable que difiere es B, así que B también se elimina, ¿ya? Al igual que en el caso anterior, pero ahora lo que nos va a quedar de esta expresión es A0 y D0, así que es A complementado, D complementado, ¿ya? Así que la expresión es la suma de las dos expresiones, los dos términos, ¿ya? Bueno, y aquí hace hincapié en lo mismo que acabo de mencionar, cómo cambia entonces la variable, que es lo que hay que observar, y lo vemos en torno a este eje que aparece aquí, dibujan como un eje en el grupo, entonces ven cuál es la variable que cambia a un lado de la interfaz o del eje con respecto al otro lado de la interfaz o del eje, ¿ya? Entonces el grupo superior amarillo se lee como A complemento D complemento, el grupo inferior se lee como AD, ¿ya? Y la expresión termina entonces como A complemento D complemento más AD. Entonces aquí tenemos otro ejemplo más, donde tenemos muchos más unos. Nuevamente pasamos a agrupar. Bueno, aquí se puede observar que hay un grupo grande de 8, lo marcamos inmediatamente. Y luego nos quedarían estos dos unos superiores y el uno inferior. Entonces estos dos unos, para agruparlos en un grupo lo más grande posible, no podemos agruparlo aquí con uno de 8, porque lo más que tenemos es 6, pero 6 no es potencia de 2, así que lo más grande que podemos agrupar a estos dos son en un grupo de A4. Así que hacemos un grupito ahí de A4. Y este uno que nos va quedando tenemos que agruparlo y no tenemos vecinos a los lados, abajo tampoco, el único vecino que tenemos es arriba, así que hacemos un grupo de 2. ¿Ya? Como se observa, están los tres grupos y ahora tenemos entonces que asignarle las expresiones. En el caso del grupo grande que está acá, podemos ver que todas las variables C y D difieren, porque aquí por ejemplo C es 0, por aquí C es igual a 1, y D es 0, aquí al lado D es 1, entonces en realidad para este grupo grandote, todas las variables C y D difieren, por lo tanto C y D se eliminan. Y entre estas dos filas, que son parte del grupo,
es la variable a la que difiere. En un lado a es 0 y en el otro a es 1. Por lo tanto, lo único que va quedando de este gran grupo es b igual a 1. Eso se mantiene en todos los 1. Eso es lo que es común en todos los 1 que están anotados en el grupo. b igual a 1. Por lo tanto, todo este grupo se traduce a la expresión b igual a 1. O sea, perdón, p. Mientras que la expresión de 4 parámetros, vemos que lo que se mantiene es c y lo que difiere es d, así que d se elimina, y entre estas dos filas lo que se mantiene es a igual a 0 y lo que difiere es b, así que b se elimina. Entonces el de arriba vendría siendo a complemento c. ¿Por qué a complemento? Porque en todos estos unos a igual a 0 es común, y en todos estos unos c igual a 1 también es común. C sería el bit de acá. Luego tenemos en todo este grupo grandote, como habíamos mencionado, es solamente b, que es la única variable que se mantiene en todos los unos. Y el de acá sería a c complemento d, por lo mismo, porque aquí solamente difieren entre estos dos la variable b, que es la que se elimina, y todas las otras variables son distintas, ¿ya? Así que se mantiene con 3 variables. Y la expresión entonces es la suma de estas 3 expresiones. Bueno, aquí hay ejercicio para ustedes. Están más mapas de Carnot. En realidad están resueltos, ¿eh? Pero la idea es que ustedes le pongan pausa al video, resuelvan los mapas de Carnot y le pongan entonces cuál es la expresión equivalente a todo esto. Y después le pongan play y vean cuál es el resultado. Entonces el resultado es el que aparece acá. En el primer caso, bueno, son estas expresiones. El segundo caso son las expresiones de acá. Tercer caso aquí. Cuarto caso acá. Ojo que hay veces que se pueden hacer distintas combinaciones de grupos y aparecen distintas combinaciones de expresiones como resultado. Y las dos posibilidades son mínimas, ¿ya? Y eso está bien. Por ejemplo, a ver si puedo hacer un ejemplo. No parece que hubiese un ejemplo a la vista. Pero hay veces que eso, o sea, por ejemplo, imagínense que aquí hubiese habido una corrida de unos, bueno, la que está acá, otra corrida de unos acá, una corrida de unos arriba y otra corrida de unos abajo. Entonces uno podría haber hecho quizás un grupo que es, o sea, agrupar los unos de acá con los de acá de forma lateral, y los de arriba con los de abajo. Entonces, en un caso no sería necesario agruparlos, las esquinas, sino que solamente los del medio. En el fondo, a lo que quiero ir es que hay distintas formas de agrupar donde se abarquen todos los unos y eso da dos posibilidades distintas, pero las dos están ok, ¿ya? No es que haya una más correcta que la otra. En fin, entonces ahí está los. Veamos qué sigue. Entonces, obtención de la mapa de Carnot a partir de la tabla de verdad. Aquí tenemos entonces la tabla de verdad. Esto no es tan complicado, en realidad es lógico porque nosotros ya habíamos visto que las expresiones de suma de productos estándar provienen de la tabla de verdad. Así que en este caso lo único que vamos a hacer es saltarnos el mapa, o sea, saltarnos el paso de escribir la expresión, sino que la vamos a dibujar directamente de la tabla de verdad al mapa de Carnot, ¿ya? Entonces observamos en la tabla de verdad dónde están los unos. Aquí hay un 1, aquí hay un 1, 1 y 1. Y esta combinación de variables la anotamos directamente el 1 aquí donde corresponde. Entonces en el caso del 0, 0, 0 lo buscamos en el mapa de Carnot, 0, 0, 0, y anotamos el 1 directamente. Aquí tenemos otra, 1, 0, 0, que tiene un 1 en la tabla de verdad. Buscamos el mapa de Carnot, 1, 0, 0. ¿Ya? Así que anotamos directamente y no es necesario pasarlo a una expresión estándar, ¿ya? Nos saltamos un paso, optimizamos tiempo. Finalmente, y para ya terminar el video, están las condiciones de indiferencia, ¿ya? Las condiciones de indiferencia es cuando tenemos estados o combinaciones de entradas, mejor dicho, que en realidad nunca se utilizan. No se van a utilizar en la aplicación. Nosotros tenemos entonces un sistema combinacional, un circuito basado en compuertas lógicas,
que tiene distintas entradas, por ejemplo, 3 variables de entrada. Pero de esas 3 variables nosotros tendríamos 8 posibles combinaciones de entradas. Pero por algún motivo, la aplicación que nosotros queremos, o sea, que vamos a utilizar con este circuito, no utiliza las 8 combinaciones de variables, sino que utiliza un subconjunto, por ejemplo, 3 o 5, ¿ya? Y hay combinaciones de variables de entrada que no se utilizan nunca, porque la aplicación así lo determina. Por lo tanto, aquellas combinaciones de entradas que nunca se utilizan, porque la aplicación no las utiliza, nosotros podríamos utilizarlas, podríamos destinar en el mapa de Carnot que sea un valor de indiferencia, ¿ya? Eso se va a explicar a continuación, pero un poco de ahí es donde proviene todo esto que vamos a ver con respecto a las condiciones de indiferencia. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el código BCD, como aparece acá. El código BCD, entonces, utiliza, o sea, una forma de representar números, por ejemplo, en los displays de 7 segmentos, que van desde el 0 hasta el 9, ¿ya? Pero para eso necesitamos 4 bits, ¿ya? Entonces, anotamos el 0000, 0001 y así vamos hasta contar al 9. El detalle es que con 4 bits nosotros podemos representar hasta 16 posibles combinaciones, pero nosotros estamos utilizando solamente 10, desde el 0 hasta el 9. Por lo tanto, todas las combinaciones desde el 11 hasta el 15 no se utilizan. Por ejemplo, estas combinaciones que están aquí anotadas, ¿ya? En el código BCD, entonces, estas combinaciones nunca las utilizamos porque, porque esas representan valores decimales que necesitan más de un dígito, ¿ya? Necesitan 2 dígitos. Por ejemplo, el 10 se representa con 2 dígitos, con el 1 y el 0. Bueno, si tienen dudas, entonces échenle un vistazo ahí a la materia de BCD y ahí se van a recordar por qué la representación es solamente desde el 0 hasta el 9 y desde el 10 hasta el 15 no se utiliza. En fin, ahí tenemos un ejemplo de aplicación que no utiliza todas las posibles entradas. Entonces, en el mapa de Carnot, estas combinaciones no tienen en realidad una salida 0 o una salida 1, ¿ya? Porque como nunca se utilizan, en realidad podría ser 0 o podría ser 1. Entonces la idea es que en el mapa de Carnot nosotros le vamos a poner 0 o 1 según nuestra conveniencia. En general vamos a poner unos, ¿ya? Para poder hacer grupos más grandes, agrupaciones más grandes. Pero no importa porque esa combinación en particular donde estamos forzando un 1 que en verdad no existía, esa combinación nunca se va a utilizar, ¿ya? Y como nunca se va a utilizar, entonces en realidad no nos afecta a la aplicación final. Veamos entonces en el ejemplo a qué me refiero. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un sistema, ¿ya? Que utiliza códigos, o sea, 4 variables de entrada, por lo tanto generamos un mapa de Carnot de 4 variables, ¿ya? Tiene 16 celdas. Y originalmente estaba dispuesto que solamente 3 términos tenían unos, ¿ya? Los que vemos acá, que sería el 1, 1, 1, ¿ya? El 1, 0, 0, 0, y bueno, los que están viendo acá, son solamente 3. Y los de abajo, los últimos, ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, los últimos 6, en realidad no se utilizan, la aplicación jamás los va a utilizar, nunca va a existir esta combinación de entradas, por lo tanto las salidas respectivas puede ser cualquier cosa, ¿ya? Si nosotros asumiésemos que esa salida en realidad son ceros, entonces estamos obligados a hacer grupos. Por un lado, este grupo de A2, estos dos unos los agruparíamos de A2, y por otro lado, este uno lo agruparíamos separado, porque en realidad no habrían, nosotros estamos diciendo que estos valores son cero en principio. Por lo tanto, aquí un cero significa una celda vacía. No podríamos hacer mucho. Pero como en realidad sabemos que la aplicación jamás va a utilizar estas entradas, entonces nosotros le vamos a poner unas X, ¿ya? Diciendo, en realidad la condición es de indiferencia, podría ser o podría no ser un 1. Ponemos como X, ¿ya? Y ahora podemos utilizar todas estas X para hacer un grupo más grande que nos sirva de reducir mayormente la expresión. Por ejemplo, bueno, originalmente como les dije, los grupos serían este uno de acá y estos dos unos de acá, si es que no existiese la condición de indiferencia, sin condiciones indiferentes, ¿ya? Pero como ahora ingresamos todas estas X que son condiciones indiferentes, entonces las podemos utilizar para nuestra conveniencia para hacer un grupo más grande. En este caso, bueno, en vez de un grupo de 1 nos quedaría un grupo de 2, ¿ya? Y aquí en vez de un grupo de 2 nos quedaría un grupo de 8,
¿ya? Así que la reducción sería significativa. Y los resultados son los que vemos acá. Sin condiciones de diferencia, la expresión sería A por B complemento por C complemento más A complemento por B por C por D. Pero si utilizamos las condiciones de diferencia, podemos simplificar más la expresión y nos quedaría simplemente A más B por C por D. ¿Ya? Y eso entonces es el concepto de condiciones de indiferencia. Son valores de entrada, en resumen, que jamás vamos a utilizar o que nuestra aplicación nunca va a utilizar. Por lo tanto, podemos decir que la salida podría ser 0 o podría ser 1, da lo mismo, pero como nunca vamos a utilizar, da lo mismo. Y en el mapa de Carnot anotamos esto como X y podemos utilizarlo, si es que nos conviene, como un 1 y si es que no, lo dejamos como un 0. Eso. Así que finalizando el video y todo el tema 4, repasamos algunas palabras clave. Por ejemplo, variable es un símbolo utilizado para representar una cantidad lógica que puede ser 0 o 1. El complemento de la variable, entonces, es el inverso de ese valor. Si es que la variable tenía un 1, el complemento vendría siendo un 0, y así. Término suma, entonces, es suma booleana de dos o más literales equivalentes a una operación OR. ¿Ya? Término producto es el equivalente a una operación AND. La suma de productos, entonces, es una forma de expresión booleana que es básicamente la aplicación de la función OR a múltiples expresiones AND. Y el producto de sumas es una forma de expresión booleana que es básicamente la aplicación de una función AND a múltiples expresiones OR. Y finalmente el mapa de Carnot es un arreglo de celdas que representan combinaciones de literales en una expresión booleana y usado para la simplificación sistemática de la expresión. Así que con esto terminamos la unidad y el video y eso. Muchas gracias y les deseo mucha suerte en la prueba número 1. Chaito.